La ley dudosa no obliga. Un aforismo de Santo Tomás de Aquino que sirvió a la Escuela de Salamanca para desarrollar la teoría o la doctrina del probabilismo, de que si hay una cosa dudosa, puedes defenderla y favorece la libertad. Y sobre este principio y esta doctrina, Manuel de Azpilicueta, en mitad del siglo XVI, escribió un libro que se llamaba Manual de Confesores y Penitentes, que tuvo más de 81 ediciones en menos de 75 años y que tenía un capítulo dedicado al séptimo mandamiento, no robarás, en el que se hacía una disquisición moral sobre determinadas obligaciones económicas y jurídicas y también de los impuestos, y que servía a confesores para ayudar a aquellos que tenían dilemas morales a resolver sus dudas. Y unas eran si había que pagar los tributos que no eran ciertos o dudosos. Si el tributo era ciertamente seguro, había que pagarlo. Si era ciertamente injusto, no había que pagarlo. Y si era dudoso, podías no pagarlo. Hoy no vamos a entrar a un confesionario a resolver estos dilemas morales. Bienvenidos a la segunda mesa de este Congreso, Seguridad Jurídica y Sistema Tributario. Hoy en día la seguridad jurídica se garantiza a través de una administración que resuelve consultas vinculantes, que aplica los principios y el sistema tributario a través de los procedimientos de aplicación de los tributos y en el ejercicio de las funciones de revisión en vía administrativa. Para poder hablar de todo esto y mucho más, os doy la bienvenida a los ponentes que tenemos aquí, a los que agradezco su presencia y su aportación, y especialmente a María Aparecida Meloni, que viene desde Brasil tras más de 30 horas de viaje. Es auditora fiscal del Estado de Minas Gerais, es vicepresidenta de FEBRAFITE, la Federación Brasileña de Asociaciones de Fiscales y de Tributos Estatales, coordina iniciativas de educación fiscal y de cumplimiento cooperativo. Su experiencia nos va a permitir conocer más qué pasa en Brasil, qué retos compartimos y cómo podemos avanzar hacia un sistema más seguro y más justo. Bernardo Van de García Romeu es presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales, la EDAF, socio director de Van de Asesores Fiscales y Abogados, más de 20 años formando a profesionales del sector como profesor asociado de la Universidad de Alicante y con casi 30 años de experiencia en el ejercicio profesional. Nos va a aportar la visión y la mirada de los que están al otro lado, de los que cada día tienen que aplicar la norma, interpretarla, aconsejar al cliente y que necesita de la seguridad jurídica para poder ejercer bien su trabajo. Por último, pero desde luego no menos importante, Jesús Gendra Rey es subdirector general de Asistencia Jurídica y Coordinación Normativa en el Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Tributaria. El funcionario de carrera desde el año 2000, tiene conocimiento y experiencia en el área de inspección, de aduanas y de impuestos especiales y de recaudación. Y Jesús tiene la visión privilegiada de cómo desde dentro se pueden hacer las cosas para ayudar a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones tributarias, siempre también garantizando la seguridad jurídica. Hemos organizado la mesa en 3 bloques. Iremos rotando las intervenciones de cada uno y si nos ajustamos también al tiempo, quizá podrá haber un momento de réplica si alguien quiere contestar a lo que ha dicho otro. Y vamos a organizarlo desde de dónde venimos, qué estamos haciendo y qué podemos avanzar en el futuro, qué tenemos que cuidar de lo que ya se está haciendo y en qué podemos mejorar. Queremos que sea una mesa que baje a lo práctico, al terreno, no quedarnos en lo abstracto. Y con eso pues empezamos el primer bloque de dónde venimos y en este caso me gustaría que empiece María Aparecida y que nos cuente cómo empezó el camino en un enfoque basado en lo cooperativo, en el impuesto sobre la circulación de mercancías y servicios, que es el equivalente al IVA en Brasil, y que tuvo que cambiar culturalmente para pasar de un modelo más punitivo a uno basado en la confianza. Obrigada. Bom dia, peço desculpas por falar em português. Queria agradecer o convite da Associação de Inspetores Tributários de Espanha e também sou portadora dos cumprimentos do nosso presidente da Associação Nacional do Brasil, a FEBRAFITE, Rodrigo Espada, que esteve com vocês nesse congresso o ano passado. Também quero parabenizar pela excelência desse evento.
extremamente interessante na cidade, neste local, com este público tão jovem, muito animador. Só para contextualizar rapidamente, o Brasil é uma federação em que os entes federados, municípios, estados e a União são independentes, têm as suas próprias administrações tributárias e são as suas próprias regras normativas e arrecadação própria e esses tributos estão mais ou menos assim distribuídos. A renda com a União, serviços com os municípios, estados, que é o meu caso, em Minas Gerais, a circulação de mercadorias, bens. Estamos, nesse momento, atravessando um processo, né, de reforma tributária, que eu vou falar mais tarde. E sobre a experiência, Pablo, o que temos em 2013, em Minas, nós nos deparamos com um diagnóstico aterrador. Um volume expressivo, muito expressivo, de crédito tributário acumulado, cuja realização por meio da cobrança judicial era insignificante, entre 1% e 3% desse crédito. Ou seja, nós tínhamos um volume de trabalho, de resultado de trabalho fiscal, que se transformava num contencioso e, em face do volume, em face das normas que facilitavam a protelar a cobrança do crédito, isso virou uma bola de neve, né, como se chama, um volume extraordinário e um crédito que, na época, nós, de maneira pejorativa, identificamos como um crédito podre, que não se realizava. Isso provocou uma mudança, e essa mudança começou com uma linha do compliance cooperativo que a gente vê hoje, mas era apenas um braço disso, que era um trabalho de monitoramento de determinadas atividades econômicas, segmentos da economia, aqueles mais expressivos. Então, por exemplo, em Minas Gerais, o que era? A indústria do açúcar, a indústria do álcool, as cimenteiras, grandes redes de hipermercados. E nós desenvolvemos, com base no acompanhamento e análise estatística dessas empresas, nós desenvolvemos indicadores. E esses indicadores, com base no volume de compras, com base no porte dos negócios, esses indicadores serviam para o fisco, né, a fiscalização, monitorava esses contribuintes. Se estavam muito abaixo dos indicadores, eles eram, então, submetidos a um acompanhamento mais, digamos, mais repressivo. Essa foi a primeira experiência e, de certa maneira, ela ajudou, houve uma recuperação do crédito, porque o nosso objetivo era fazer com que o contribuinte pagasse em dia, o presente, as suas obrigações tributárias. Então, no final das contas, o objetivo era o cumprimento voluntário das obrigações. E o monitoramento com indicadores e a presença efetiva do fisco ao lado do contribuinte gerou essa condição de vigilância do fisco sobre a atividade econômica. Mas o processo, essa foi a nossa primeira experiência, ela continuou, mas de maneira um pouco mais esvaziada, porque depende da administração apoiar mais ou menos dessas iniciativas da fiscalização. Em 2018, nós tivemos uma experiência mais completa, mais exitosa no estado de São Paulo. Lá chamava-se a operação, o programa da fiscalização chamava-se Nos Conformes,
e aí sim com um pouco mais de, vamos dizer, de sofisticação nas metodologias do compliance cooperativo. Em São Paulo, se fez, primeiramente, uma classificação dos contribuintes com potencial de regularização, contribuintes que estavam com débitos, mas em razão de erro de interpretação da norma, também os contribuintes com dificuldades efetivas financeiras, e, por fim, aqueles resistentes que são, como hoje chamamos no Brasil, os devedores contumazes, aqueles contribuintes que nada vai resolver. E em São Paulo, esses contribuintes classificados, eles foram agrupados e designados equipes de fiscalização para o trabalho. Essa foi uma experiência bastante interessante, mais completa, que trouxe resultados expressivos de cumprimento voluntário da obrigação, ou seja, de melhoria do patamar de arrecadação, e só vamos voltar a essa questão agora, com a reforma tributária que está acontecendo, mas eu deixo para o próximo bloco. Gracias, María. Jesús, mirando en los últimos años, ¿qué se ha hecho para que la Administración esté más cerca del contribuyente y qué efecto habéis podido notar o tener constancia de ello como consecuencia de lo que se ha hecho? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantado, como no puede ser de otra manera, estar aquí y tener la oportunidad también de contar un poco lo que estamos haciendo en la Agencia Tributaria. Reconozco que voy a tener un sesgo en la intervención, un sesgo hacia las actuaciones de gestión tributaria por cuanto soy del Departamento de Gestión Tributaria, pero reconozco también que lo que estamos haciendo en gestión tributaria tiene expresión en otras áreas de la Agencia Tributaria, recaudación, áreas generales, y tiene que ver con los últimos años, como dices, Pablo. Insisto, me centro un poco en gestión tributaria, pero siendo expresión de la agencia. Creo, y esto creo que no se debe entender mal, que lo más importante que estamos haciendo es adaptarnos a la situación actual, a la situación del día a día. La situación cada vez es más compleja, las relaciones socioeconómicas cada vez son más complejas y mayores, actuaciones mucho más masivas, en general, de todos los contribuyentes. También hemos tenido en los últimos años circunstancias muy excepcionales a las que ha habido que hacer frente. Me remonto al COVID, la DANA recientemente, procesos masivos de devoluciones como la maternidad, las mutualidades en las que estamos ahora mismo. Toda esta realidad, unida también a un contribuyente que cada vez quiere conocer de primera mano el mundo tributario, entenderlo de primera mano sin necesidad a lo mejor de ayudas de terceros, cada vez se quiere más que seamos cercanos y expliquemos mejor las cosas, ha hecho que la Agencia Tributaria en general y el Departamento de Gestión Tributaria y sus órganos en particular estén haciendo un esfuerzo en los últimos años por llegar, por acercarnos al contribuyente. Os pongo de manifiesto unos datos, ¿vale? Estamos hablando, los tengo que consultar porque de memoria no lo sé, ¿vale? Pero para que veáis, ¿no? El reforzamiento de figuras, algunas clásicas, otras modernas, herramientas electrónicas. Todos teníamos en la mente el famoso programa Informa, que para nosotros ya prácticamente es el pasado. Tenemos herramientas mucho más modernas. Para que veáis lo que hemos hecho para adaptarnos a esa sociedad y ese proceso de adaptación obligado, yo creo que no es una rémora, no es una crítica para la Agencia Tributaria, sino yo lo veo en el sentido contrario, es una administración que es capaz de adaptarse y responder, ¿vale? Es capaz de, pongo el ejemplo que comentaba hace un momento como el COVID, en el que todo está cerrado, capaz de seguir manteniendo servicios dentro de lo posible, pero servicios de calidad a los ciudadanos que los precisan en ese momento. La DANA de Valencia es el ejemplo más reciente también, desgraciado, para nuestros compatriotas valencianos. Nuevas herramientas que hemos puesto en marcha en estos últimos años. Asistentes virtuales, os animo a que los utilicéis. Tenemos ahora mismo 10 asistentes virtuales y trabajamos cada día en más, que en el año 2024 dieron respuesta a 4.925.000 consultas, ni más ni menos. El programa Informa Plus, que da una respuesta por escrito que se puede descargar en PDF a contestaciones un poquito más complejas, 27.000 consultas en 2024, un chat que tenemos para
comunicarnos con los contribuyentes, 178.000 interacciones en el año 2024. Estas son las herramientas, digamos, más modernas, las que pretenden sustituir a ese programa Informa clásico que teníamos de toda la vida. Pero también hemos reforzado los canales más clásicos. Yo, por canales clásicos, hablo de la atención telefónica o la atención presencial en oficinas, ¿no? Fijaos, en el año 2024, 8.800.000 personas atendidas físicamente en nuestras oficinas. Es un año muy especial porque en ese año se produce el grueso de la atención a mutualistas y eso supone un incremento de un 45% de atenciones respecto de 2 años antes, respecto al año 2022. Pero estamos hablando de un proceso muy especial, como consecuencia, como sabéis, de unas sentencias del Tribunal Supremo y unas resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central, a las que es necesario que Gestión Tributaria se adapte y tiene la capacidad de adaptarse hasta el punto de atender a casi 9 millones de personas en un solo año. Atención telefónica, 28 servicios de gestión, en concreto de gestión, en el año 24 operativos, con 400.000 llamadas atendidas, ¿vale? Y alguna cosita más, igual más anecdótica, pero que puede ser importante, como por ejemplo un manual de renta para las personas mayores de 65 años o la eliminación de cita previa para la atención en oficinas de los mayores de 65 para personas afectadas o potencialmente afectadas por brecha digital. Esto digamos que es la información y asistencia, pero en estos últimos años hemos hecho algo más. Hemos acompañado al contribuyente, y la palabra acompañado creo que la voy a repetir varias veces hoy, acompañado al contribuyente en el proceso de confección de sus declaraciones tributarias. Cada vez ofrecemos más datos fiscales. Lo que hace 15 años era impensable que a una persona o a una sociedad que desarrollase una actividad económica le ofreciésemos datos fiscales. Hoy le ofrecemos los datos fiscales de los que disponemos, gracias a herramientas como el suministro inmediato de información y alguna otra, y le ponemos de manifiesto todos aquellos datos que tenemos de ellos y que les pueden facilitar la confección de la declaración. A eso se une al clásico ofrecimiento de datos fiscales a las personas físicas para su declaración de la renta, ¿no? También en esos momentos de confección de declaraciones a través de los asistentes de confección de esas declaraciones ofrecemos mensajes, advertencias de errores potencialmente que se están cometiendo, advertencias de que, oiga, sabemos o creemos que usted tiene un inmueble arrendado, acuérdese de declararlo, acuérdese de que puede que haya tenido una operación con criptomonedas. Eso lo hacemos en plena campaña para que el contribuyente sienta que estamos con él y que le ofrecemos la información que tenemos y que le facilite la confección de la declaración. Y por último, y también en campaña, en el plazo reglamentario de declaración, comunicaciones ya directas con los contribuyentes mediante carta o bien notificación electrónica si es un contribuyente con relación electrónica, informándole de que puede haber algún error en la declaración que ya ha presentado o que a lo mejor todavía no la ha presentado y que recuerde que tiene la obligación de presentar. Esto es muy importante para los contribuyentes de IRPF que por primera vez en su vida tienen unas rentas que le obligan a declarar. Y eso lo hacemos en campaña, insisto, con comunicaciones postales para que el contribuyente tenga a tiempo la información necesaria para cumplir con su obligación. Bien es cierto, y termino con esto, que creo que tal como leemos hoy en día el marco normativo vigente, mi sensación es que tenemos 2 frenos jurídicos para quizás extender un poquito más y avanzar más en estas herramientas. Esos 2 frenos para mí son el plazo reglamentario de declaración y el concepto de requerimiento notificado. En el momento que se produce una de estas 2 circunstancias, parece que el ordenamiento nos empuja a una situación punitiva que nos impide ya continuar en una fase posterior, quizás con medidas que permitiesen, y vuelvo a utilizar la palabra, seguir acompañando al contribuyente en un cumplimiento voluntario, incluso fuera de los plazos de declaración, si ha habido pequeños errores, vamos a llamarle así, o pequeños despistes, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero es verdad que creo que podría reflexionarse en el futuro sobre una posible modificación, alguna herramienta, siempre manteniendo el orden sistemático del conjunto normativo, que quizás nos permitiese a la agencia tributaria trabajar un poquito más fuera de ese escenario. Insisto que todo lo que estamos haciendo, en el momento que termina el plazo reglamentario de declaración, la agencia se repliega con matices, luego hablaré de algún matiz más, pero se repliega un poco y quizás sería un campo de actuación posible. Muchas gracias, Jesús. Una visión tan completa y además ya proponiendo alguna cosa de mucho interés. Yo creo de lo que has dicho que es muy interesante. Se sabe y hay evidencia de que la transparencia de los datos fiscales a los contribuyentes favorece
el cumplimiento voluntario y la declaración. Y, sobre todo, facilitar la información en el momento preciso. En el momento de hacer la declaración es el momento más oportuno para facilitar la información y ayudar a los contribuyentes. Eso hay mucha evidencia de que fortalece y favorece el cumplimiento voluntario por los contribuyentes. Pero sobre contribuyentes y los que asesoran, Bernardo, desde tu práctica diaria, ¿en qué señales te indican en qué dirección vamos? Si es buena, si es mala, si se está consolidando en el tiempo, si hay algo bueno que debemos mantener, hay algo que debemos mejorar. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, y muchísimas gracias a la asociación. Para mí es un verdadero placer que podáis contar con alguien, como dice Pablo, del otro lado. Yo cuando escuché lo del otro lado, a mí no me gusta lo del otro lado, todos entendemos lo que es. En el otro lado estamos los profesionales, que yo creo que estamos en medio. Estamos en el otro lado, pero hacemos mucho de nexo. De hecho, se nos llama colaboradores sociales. No me gusta el concepto. No nos quieren pagar los clientes si somos colaboradores sociales. Pero en el otro lado lo que están son los contribuyentes y eso sí que nos une a todos. Por lo tanto, yo sí que creo que cuando voy a hacer las reflexiones que voy a hacer, estoy poniéndome, por un lado, voy a hacerlas desde el punto de vista del contribuyente, que aquí todos sí que estamos en el mismo lado, y desde el punto de vista de los que hacemos de nexo. Tengo muchos amigos aquí sentados, conocidos, con lo cual mi papel es el de decir las cosas que creo que están bien, pero también las que se perciben mal. La percepción puede ser equivocada, pero se perciben mal. Yo creo que hay una idea base. Yo creo que venimos de un modelo, si nos echamos años atrás, de un modelo muy vertical, una administración muy vertical, y a nadie le extrañaría decir que los contribuyentes no ven una administración. Yo trabajo más con empresas, empresarios que particulares, pero hay cierto respeto, lo cual es magnífico, como el respeto que yo a mis hijas les pido, pero hay miedo, y el miedo no es aliado de la confianza. Sigue habiendo un temor. Si preguntásemos, oye, ¿cuál es la administración del Estado que más miedo le tienes? Pues yo creo que la agencia tributaria estaría ahí, en el temor. El respeto es bueno, el temor no. Y es al final temor a una interpretación distinta, a que haya sanciones automáticas, a no saber si, como lo que yo estoy haciendo es un criterio del Tribunal Económico Administrativo, pero la agencia igual me van a poner sanción. Hay cierto miedo a esas actuaciones. Yo creo que algo que ya ha anticipado un poco María, se cuesta distinguir, o no vemos que la Administración distinga, ya no hablo de clasificar, al contribuyente cumplidor del incumplidor. Da la sensación muchas veces que cuando se inicia un expediente siempre se inicia desde la sospecha. Y normalmente cuando la Administración le llega un expediente es como los médicos que están en el quirófano, ¿no? A los médicos le llegan los enfermos. Previamente ha habido seguro una criba, una selección para llegar ahí. No hay que olvidarse que hay muchísimo contribuyente ejemplar. Hay muchísimo contribuyente que cumple. Entonces, esa falta de distinguir entre el cumplidor y el no cumplidor, yo creo que es muy negativo. Y voy a poner un ejemplo muy gráfico, creo yo. Vamos a partir de base de un contribuyente cumplidor, que yo creo que la Administración tiene un histórico como para saber qué es un contribuyente cumplidor. Y ese contribuyente cumplidor que presenta 80 declaraciones, no es broma, 80 declaraciones entre mensuales, formativas, anuales, con un montón de casillas, en un régimen de autoliquidación, lo hace todo bien, pero comete un pequeño error, incluso a lo mejor sin perjuicio económico, en una declaración informativa, que de esto hablaré ahora, que esto está cambiando un poco, y recibe una sanción. O sea, es un contribuyente que le pondríamos un 9,5, es un alumno de 9,5. Y el mensaje que recibe es, lo has hecho mal, y le pongo una sanción. La sanción probablemente de una informativa sea pequeña, pero el mensaje es demoledor. O sea, el mensaje al cumplidor es negativo. Entonces, yo creo que eso hace que la confianza se debilite. O sea, yo creo que hay que, al contribuyente cumplidor, pues, tratarlo como cumplidor. Una vez dicho esto, que es la parte pues, que yo veo cómo se percibe, venimos de un modelo vertical y yo creo que sí que hay
hay luces. A mí me gusta ver, yo soy un tío muy positivo, me gusta ver las cosas positivas. Yo creo que sí que hay avances. No voy a repetir todo lo que ha dicho Jesús, suscribo todos y cada uno. Son avances, todo eso son avances, asistentes virtuales, ayudas, etcétera, datos fiscales. Yo soy de los que creo que deberíamos de dar todos los datos fiscales. O sea, cuando digo todos, a lo mejor, no sé, si por ejemplo los intereses que ya tributan, los intereses de las comunidades autónomas se tienen, hay que darlos. O sea, en un modelo de cumplimiento colaborativo tengo que poner encima de la mesa todo, ¿no? No concebiría un contribuyente que si me das fiscales, luego me sanciones por un dato que no me diste y me pudiste dar, ¿eh? Es una reflexión en el ámbito de hacia dónde nos gustaría ir. Y los avances que vemos también, el lenguaje administrativo, hay un esfuerzo porque el lenguaje sea distinto. Y creo que también, y no sé si hay tiempo para un minutillo, hay tiempo, pues si hay tiempo para un minuto, yo ponía aquí, por si no había tiempo, que sí que empieza a haber un movimiento desde dentro. Yo hablo con gente de la Administración de que hay que cambiar claramente hacia un modelo colaborativo en la práctica que funcione, que podamos reconocerlo como colaborativo. No sobre el papel, sino que vamos avanzando, a el que creo, insisto, que sí que se está avanzando. Y que esta idea de poner al ciudadano en el centro, de prestar servicio, de cuidar al cumplidor, con la misma fuerza con la que se combate el fraude, que ahí es incuestionable, con la misma, pero con la misma con la que se combate el fraude, al cumplidor decirle, como tú cumples, pues eso, si tienes 9,5 te voy a advertir que has equivocado en esto, pero la próxima vez intenta hacerlo bien. Hemos notado también que determinadas sanciones por temas de declaraciones informativas puntuales no se están lanzando, hemos detectado en algunos casos. Nos sorprende, porque cuando no viene nos sorprende, ¿no? Pero lo hemos notado. Y lo que quería decir, hay un documento de la Agencia Tributaria del año 24, del año pasado, que se llama La ciudadanía en el centro, que le voy a dedicar un minuto porque lo suscribo yo. Esto no lo hubiera escrito yo mejor. Dice, no es un secreto que en los últimos tiempos la Agencia Tributaria, esto es porque venimos de un modelo vertical, ha cometido un conjunto de medidas dirigidas a facilitar no solo el cumplimiento de los ciudadanos de sus obligaciones, sino el ejercicio pleno de sus derechos. El personal de la Agencia Tributaria situará a la ciudadanía a quien sirve en el centro permanente. Los asesores y profesionales tributarios son operadores clave, de ahí que tenemos que tener, Jesús, como lo que hablábamos, comunicación constante y fluida, son claves para el funcionamiento del sistema tributario, más aún en el sistema de autoliquidaciones. Y acaba. Queda mucho por hacer, estamos de acuerdo. Yo creo que queda mucho por hacer, se está haciendo, pero queda mucho por hacer, pero la dirección es clara. El objetivo es lograr una administración moderna, eficaz, cercana, adaptada a las necesidades de los ciudadanos, que facilita el cumplimiento y también el ejercicio pleno de sus derechos. Entonces, esto lo suscribo yo, desde el otro lado o desde el mismo lado, pero esto lo suscribo yo. Entonces, bueno, eso es como lo vemos desde fuera. Sí que vemos avances, lo comentábamos antes, la Administración Tributaria estatal especialmente es un monstruo para lo bueno y para lo malo y, por tanto, como cualquier cosa de ese tipo, pues no puedes avanzar todo lo rápido que quieras. Pero, vamos, esa es la situación como la vemos desde el otro lado, que hay mucho por recorrer, pero se están viendo cosas. Muchas gracias, Bernardo. Bueno, la Administración Tributaria es muy grande, mejor que un monstruo, ¿no? Igual que digamos... Bueno, un monstruo en el sentido de que te entendemos perfectamente. Grande, complejo. Desde luego, sí. Se han hecho muchos avances y justo mencionabas la simplificación del lenguaje, que a finales de noviembre del año 23, creo que fue cuando se anunciaron que se habían simplificado muchos documentos que afectaban a más de 3 millones de comunicaciones que se enviaban cada año, con un breve resumen al inicio de por qué te estamos mandando esto, qué es lo que quiere decir, cómo tienes que responder y a dónde puedes acudir para obtener ayuda, y que todo ello contribuirá al cumplimiento voluntario. Y lo que decías de conocer el perfil la historia del contribuyente, que es ese modelo de relación piramidal que ya hace mucho tiempo desarrolló la Administración Tributaria australiana, de centrarse en la gran base de contribuyentes, dar a cada contribuyente lo que necesita, una gran base de contribuyentes que cumple y que solo necesita acompañar, informar y asistir, y ir reduciendo hacia la cúspide, que son los más reticentes, a los que pues no solo hay que acompañar y asistir, sino convencer y, en su caso,
castigar. Y esto une al siguiente bloque, que sería el de asistir e informar, y bueno, que es lo que estamos haciendo realmente. Y Jesús, si un contribuyente, como nos has dicho, quisiera hacer las cosas bien y necesita un GPS, por ejemplo, para decir cómo recorro este camino para cumplir con mis obligaciones, ¿cuál sería la ruta ideal que un contribuyente necesitaría para informarse, recibir todo lo que necesita, y cómo está la Administración ayudando a que el contribuyente recorra ese camino hacia el cumplimiento completo y veraz de sus obligaciones tributarias? Pues mira, antes de responder voy a hacer una aclaración, porque quizás mi respuesta va a sorprender. Bernardo y yo nos hemos conocido hace una hora escasa. Lo digo porque lo que voy a decir es casi calcado lo que acaba de decir él. Mi opinión, y llevándolo a la seguridad jurídica, que es un poco el título de la ponencia y lo que nos lleva hoy. Yo creo que la seguridad jurídica, para un conjunto muy amplio de contribuyentes, y por ejemplo, tengamos todos en cuenta, esto está en la sede electrónica de la Agencia Tributaria, que el número de declarantes de IRPF en el año pasado, IRPF 23, fue de 24 millones. Vamos a tomar ese número como referencia del contribuyente estándar, común, por ser un contribuyente de renta. Y vamos a tomarlo como el contribuyente cumplidor, que responde al estándar cumplidor, ¿no? Por poner un ejemplo, ya sabemos que no es todo contribuyente. Evidentemente, la mayoría de esos contribuyentes jamás van a recibir una notificación ni reciben una notificación de la Agencia Tributaria. Eso es así. Otra cosa es que, evidentemente, podemos estratificar, lo decía María al principio, los defraudadores contumaces. Bueno, pues o defraudadores contumaces o contribuyentes litigadores que van a litigar hasta el final en defensa de su idea, sea correcta o sea incorrecta. Aquellos contribuyentes con situaciones más complejas que a lo mejor exigen productos más específicos, consultas de tributos, acuerdos previos de valoración de determinadas operaciones. Se ha hablado en algún momento histórico en algún foro de pleitos testigo ante tribunales para tener mayor seguridad jurídica. Pero si prescindimos de estos contribuyentes más cualificados, con situaciones más complejas, si los dejamos un momento a un lado, que insisto, no hay que dejarlos a un lado, también hay que tratarlos, pero igual con soluciones más específicas, más ad hoc, más elaboradas, el contribuyente corriente, sin que se entienda este término en sentido peyorativo, el contribuyente estándar de los que estamos aquí, va en la línea, yo opino prácticamente lo mismo que ha dicho Bernardo. E insisto otra vez en la idea, necesita acompañamiento de la Agencia Tributaria. Necesita información y asistencia, sobre todo en el plazo de declaración de los tributos, que es en el único momento en que se acuerda de Hacienda, y ojalá que sea así, y es así como tiene que ser, que sea el único momento. En ese momento, con todos los servicios de información que antes comenté, no me extiendo más, pero yo también comparto que hay que seguir acompañándolo en los procedimientos de comprobación que pueda haber y, por supuesto, en el último término, si hay una reacción punitiva en una regularización. Todos sabemos que una regularización es básicamente cuota tributaria e intereses de mora, pero ¿qué ocurre con las sanciones? Lo que acababas de comentar, Bernardo, ¿no? Yo creo que tenemos que acompañarlo también en esos dos momentos. En el momento que se está tramitando un procedimiento de comprobación, e insisto, dejo aparte el contribuyente defraudador, que quizás la estrategia es distinta. Estoy hablando del contribuyente que puede que estemos regularizando un despiste, una mala información, una mala utilización o una mala declaración de ese contribuyente. Tenemos que acompañar una de las medidas que acaba de comentar, la simplificación del lenguaje de nuestras notificaciones. Es importante que entienda, tanto él como un asesor fiscal que pueda estar echándole una mano, prestándole un servicio de asesoramiento, que pueda entender qué le estamos diciendo. El esfuerzo que se ha hecho en estos últimos años ha sido de simplificar un poco el lenguaje y, sobre todo, una herramienta que me parece muy interesante, que es una carátula inicial donde se dice qué es este documento y al final se le dice cuáles son los teléfonos de información a los que puede llamar para obtener más información más detallada de ese documento, ¿no? Pero yo no querría pasar por alto el hecho de que también se ha trabajado en otra parte, y es en la motivación. Esa motivación que hace el funcionario, que no es una máquina quien la hace. Creo que nada tiene que ver esa motivación hoy con la motivación que teníamos hace 15 años. Es verdad que hay una parte muy de máquina, sobre todo en IRPF, donde decimos estas casillas son las afectadas, pero también hay luego una motivación adicional donde nos explayamos más, explicamos un poquito más, ¿no? Esa cultura que tenemos que seguir trabajando, porque siempre se puede mejorar en este aspecto. Es verdad que ya la hemos tenido, ese cambio de cultura ya lo hemos tenido en gestión tributaria en los últimos años y yo creo que la motivación pues ayuda un poquito más de lo que ayudaba hace unos años. Y me voy al último aspecto, el que tocaba Bernardo, el tema de las sanciones. Efectivamente, yo creo que el régimen sancionador tiene que estar a la altura.
Voy a utilizar una expresión que no me gusta demasiado, pero que nos vale para saber de qué estamos hablando. Ese derecho al error que se comenta en muchas ocasiones, que sabemos, los que sabemos de esto, que técnicamente no es correcto, pero da igual. Nos sirve para hablar del tema, ¿no? Yo creo que la Ley General Tributaria, porque no tiene un capítulo, una sección que diga derecho al error, porque si no, si cogemos cositas por ahí sueltas, las juntásemos, las pusiésemos en el capítulo, veríamos que ya en el ordenamiento interno español hay algo parecido al derecho al error, ¿no? Reducciones en sanciones, la cláusula objetiva de interpretación razonable de la norma y, por supuesto, el elemento de la culpabilidad. El elemento de culpabilidad os puedo asegurar, me creeréis o no, pero os puedo asegurar que en el Departamento de Gestión Tributaria, en el ámbito de gestión tributaria, se está aplicando el régimen sancionador con mucha moderación desde hace años. Los grandes números así lo atestiguan. El número de sanciones ligadas a procedimientos que han terminado en liquidación no llega, en términos porcentuales, al 50% en general, ¿vale? Otra cosa es que veamos colectivos concretos o riesgos concretos, pero en general no llega al 50% desde hace muchos años. Es decir, el mantra o esa leyenda urbana de que se sanciona todo lo que se liquida, cuando menos en gestión tributaria, y con esto no estoy cubriendo las espaldas y diciendo que otras áreas lo hacen distinto, es que no tengo datos de otras áreas, ¿vale? Con lo cual no puedo exponer la situación de otras áreas. Solo puedo hablar de la mía, pero no llegamos ni al 50%. Y efectivamente, como dice Bernardo, y agradezco que haya hecho el comentario, especialmente en autoliquidaciones sin perjuicio económico y declaraciones informativas presentadas fuera de plazo, hemos hecho una revisión de criterios en los últimos 2 años y hemos reducido significativamente el número de sanciones. ¿Cuál ha sido la gran idea que hemos explotado para esta revisión de criterios? El ejemplo que has puesto. ¿Es la primera vez que cometes el error? ¿O eres un contribuyente reincidente en el error? Ese ha sido el pilar de nuestra revisión de criterios, ¿vale? Para unas sanciones que, como tú dices, son de pequeña cuantía, pero dejan una imagen de la agencia tributaria muy pésima, con un contribuyente que ha venido cumpliendo religiosamente sus obligaciones y que de repente, por lo que sea, se ha olvidado. Los números no los tengo aquí, pero la reducción ha sido muy significativa. Y efectivamente, pues mira, agradezco que me digas que lo estáis notando, porque esa era la idea, que se notase ahí fuera que solo reaccionamos o intentamos reaccionar ya en casos muy, muy contados. Creo que este es el camino, acompañar en todas las fases y coincido también, es un camino que no tiene fin, que se puede seguir trabajando, mejorando siempre habrá errores, obviamente, pero de lo que se trata es de que el caso general esté bien tratado y que todos nos sintamos cómodos con una administración tributaria que sintamos que acompaña. Muchas gracias, Jesús. Y María, siguiendo este recorrido, tanto en Brasil como en España, que veo que van de la mano, ¿qué ingredientes en vuestra experiencia brasileña, la transparencia o el compromiso, hacen sentir que esa cooperación sea una alianza y no tanto una vigilancia hacia el contribuyente, una cooperación? Sim, a confiança, ela não nasce do nada. No campo da administração tributária, ela não é um bem voluntário, ela nasce provocada. O compromisso voluntário entre o fisco e o contribuinte, ele deve constituir uma relação profissional, técnica, orientada pelo espírito da lei. A confiança, então, baseada nessa governança, é um controle de gestão de riscos, né? Tanto da parte da administração tributária quanto das empresas, na linha do que o Jesus falou. Esse efeito de gerir o risco permite, então, aplicações de ações do fisco que incorram em menor litígio, em menos volume de contencioso, em autuações que geram crédito tributário impossível de se cobrar. Então, nessa linha, eu diria, Pablo, que a gente tem 3 dimensões desse novo modelo que estamos conversando: do compromisso, a confiança justificada, a transparência. Eu acho que ela responde a 3, digamos, a 3 agentes diferentes. O que a empresa tem com isso, né? A segurança jurídica, que foi muito bem definida por você.
a possibilidade de uma legítima expectativa, o tempo para cumprir as orientações, as respostas às consultas, de que não haverá mudança imprevisível no curso, uma posição de relação de procedimentos fiscais por meio de uma abordagem preventiva do fisco sobre a atividade econômica. Tem nisso também um outro ganho, na nossa perspectiva, para a empresa, que é um relacionamento de comunicação, de orientação, de informação em tempo para o cumprimento voluntário, personalizado, a experiência que mencionei de uma classificação de contribuintes, ela leva para um tratamento, um canal de comunicação mais personalizado, mais direcionado, seja por razões de comportamento do contribuinte, seja por razões da natureza do segmento econômico, que tem toda uma lógica, um modus operandi específico, enfim. E, por fim, temos para a empresa ainda o menor custo de litígios, porque o litígio ele pode ser, para um contribuinte quanto mais devedor, ele pode ser um recurso, né, mas também para aquele contribuinte que quer ver a sua situação resolvida, legalizada, quer cumprir com a sua obrigação, o litígio é um custo a mais para ele. Por outro lado, tem a administração tributária. O que ela ganha com isso? A administração tributária tem uma linha de conformidade, então ela reduz as divergências na interpretação, a norma tem uma possibilidade de harmonização mais geral, tem a otimização dos recursos, né, os nossos recursos, a quantidade de pessoal, recursos, enfim, em inovação, em tecnologia, e tem uma maior satisfação na relação com o contribuinte. Por fim, o mais importante, o que a sociedade ganha com essa mudança cultural? A segurança jurídica tributária. É uma previsibilidade legítima da expectativa dos setores econômicos, de que não haverá movimentos imprevistos, né? Mudanças bruscas, e um melhor relacionamento e um menor custo. Esse conjunto de medidas, ao tempo, ele responde uma linha que consideramos a prioridade do fisco, que é a defesa da receita pública, a defesa da integralidade da receita pública, já que ela que responde às demandas sociais, a vida em sociedade, os bens difusos que a sociedade precisa. Então, acho que por aí. Muchas gracias, María. Muy interesante. Como este cumplimiento cooperativo no solo facilita la relación en el futuro de la Administración, sino que tiene una implicación directa en el contribuyente, que es un menor costeo de litigios y tiene una ayuda de traslación directa en el ciudadano. Y tú, Bernardo, por tu parte, ¿cuáles son los gestos que podrías decir que la Administración, esos gestos sencillos que no cuestan millones, gestos como los que comentaba Jesús, que sí que es un esfuerzo muy importante para la Administración, aunque por el ciudadano lo note menos, pero que son esos gestos que pueden marcar la diferencia y pueden dar más seguridad jurídica al que asesora y también al contribuyente que tiene que cumplir? Bueno, me intentaré ceñir gestos sencillos y baratos. No es fácil, pero vamos a intentar. Y además, por un lado, contribuyentes y por otro lado, profesionales, que son cosas distintas. Yo, en relación con los contribuyentes, sigo con mi libro de las sanciones, en primer lugar. Creo que en un sistema de autoliquidaciones, que no tengo que explicar aquí lo que es, de interpretar la norma, cambios de criterio constantes, distintos criterios entre el mismo ministerio, a veces entre tributos y entre la administración tributaria. Creo que en un sistema de autoliquidaciones la sanción debería de ser la excepción. En estos casos, ojo, donde estamos hablando de discrepancias, olvidémonos de otras
comprobaciones de sociedades profesionales, de casoplones, de fraudes, olvidémonos de eso. En estas comprobaciones donde se está discutiendo si la furgoneta del electricista me la puedo deducir porque lo que llevan no son mercancías y la Administración Tributaria dice, oye, es que como no son mercancías para la reventa no se la puede deducir. Bueno, y ahí luego hay un cambio de criterio y ya dicen, oye, sí, que el electricista se puede, que en los autobuses no van los electricistas con las cosas, ¿no? Entonces, en esos que hay cambios de criterios, que hay distintos criterios, yo creo que en esos casos, en un régimen de autoliquidación, si hay distintos criterios, creo que nunca se debería de sancionar. Y luego una cosa que, insisto, es menor porque el fraude está en otro sitio, está en la pirámide de arriba, como antes también hablábamos. Hay muchas comprobaciones, que yo diría hasta que a veces son hasta divertidas, de gastos pequeños, muchos gastos pequeños, que evidentemente hay que quitar todos los gastos que no sean de la actividad, por poner un ejemplo. Pero os voy a poner un par de ejemplos de esta semana para decir, oye, pues no hace falta, ¿no? O sea, creo que no hace falta. Y son casos donde os puedo asegurar, ¿vale? Me podéis creer o no, que eran, en mi opinión, deducibles, claramente. Un notario que cambia 6 sillas de la sala de juntas, claramente que son, mandamos fotos, son sillas de sala de juntas, pues no se le dejan deducir. Pues vale, no le vamos a decir al notario de ir al TEAR, ¿no? No vamos a deducirlas y ya está. Estoy llevándome a un extremo, pero en una deducción también donde se quitan gastos, muchos bien quitados, se quita la tapa, la sustitución de la tapa del inodoro porque no podemos probar de qué es el inodoro de la oficina. Creo que son chorradas. O sea, no estamos hablando de tributación, pero creo que si queremos una relación colaborativa y que no tenga esa visión, porque al final se saca de contexto y se dice, es que me han hecho una comprobación que imagínate, si me han quitado hasta la sustitución de la tapa de inodoro, y esos pequeños gestos que yo diría empatía. Es decir, ponernos en la situación que somos todos del contribuyente y decir, oye, si yo soy un electricista que tengo una furgoneta rotulada con la que llevo todo y me dice la Administración que no me la puedo deducir, ¿qué pensaría? O sea, ese ponernos en esos casos, ¿vale? Insisto, y sobre todo con la inseguridad jurídica que hay aquellos casos donde haya distintos criterios, o sea, una discrepancia interpretativa pura y dura, pues yo creo que la sanción, no digo que no deba haberla, pero debería de ser la excepción. Debería de ser la excepción. De cara a los profesionales, aquí sí que hay gestos pequeños y baratísimos, pero que, bueno, que parece que cuestan más. Mirad, nosotros en la asociación recibimos de muchos asociados peticiones que llevamos al foro de asociaciones y muchos, estos sí que son baratísimos, los que comentábamos. Oye, por favor, yo sufro mucho cada vez que recibo una notificación que el fin de semana no me suene el SMS cada 2x3, por favor, que no notifiquen en festivos o fines de semana. Por ejemplo, eso teóricamente, luego técnicamente costará mucho, pero a priori es un gesto barato. Son todos de conciliación. Sabéis que con el Colegio de Abogados, con los colegios de abogados estamos intentando, pero si ya va normativamente, que agosto se declare inhábil, ¿no? Pues si eso no es así, nosotros hemos presentado, el Consejo de Defensa del Contribuyente presentó en su día algunas propuestas para evitar que el mes de agosto, pues pensadlo, empatía, poneros en esa situación. Que sea inhábil, que se notifique lo mínimo, solo cuando vaya a prescribir. Le comentaba antes un caso a Jesús. Hombre, a un abogado que ha presentado la renta de este año, no le mandéis el 31 de julio una comprobación de IVA, donde le pidáis todo el 31 de julio, que no pasaría nada, quedan 4 años para que prescriba, no pasaría nada, ¿no? Entonces, eso, que probablemente luego internamente se han complicado, yo de verdad creo que hacia la profesión son gestos de coste, entenderme cuando digo de coste cero, luego será complicado, ¿no? Pero con un alto retorno institucional, creo yo, de cara a los colaboradores sociales, de cara a los que estamos ahí en medio. Y luego, esto ya no es tan sencillo, pero yo como apuesto mucho por esto, y la comisión directiva actual de la EDAF está apostando muchísimo por esto, creemos en los canales directos y bilaterales ágiles de comunicación. Desde que empezamos hace un año nos hemos juntado con todo lo que hemos podido. O sea, nos hemos juntado pues, con el TEAC en inicio, ahora con el TEAC con el cambio de tribunal, con agencias tributarias autonómicas, con la Dirección General de Tributos. Hemos hecho convenios con Catastro, convenios de relación bilateral, convenio AEDAF-Catastro, que hablando con el director de Catastro dice esto es espectacular porque esto es bueno para Catastro porque estamos mejorando
mucho la base de datos catastral, es buena para los asesores porque tenéis un canal directo con además una resolución rápida de los problemas y sobre todo gana el ciudadano. Es decir, sí que se establecen canales de comunicación. Con tributos, AEDAF sabéis que siempre propone propuestas, o si hay una modificación normativa que se está en anteproyecto, hacemos siempre propuestas que mandamos a la Administración, a todas las administraciones y a los grupos parlamentarios, y a veces propuestas directamente de cero, como hemos hecho, por ejemplo, con la empresa familiar, con la fiscalidad agraria, que ya se aprobó en el Senado, una propuesta que hizo AEDAF y que algún grupo parlamentario la cogió. Entonces, la creación de esos canales directos y bilaterales, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que es real, con la Dirección General de Tributos, cuando directamente mandamos a la Dirección General de Tributos, oye, la modificación que estáis haciendo sobre la responsabilidad, en la Ley General Tributaria sobre la responsabilidad subsidiaria y solidaria, pues desde aquí tenemos nuestras propuestas que entendemos que esto podría mejorarse así o así. Entonces, a nosotros cuando luego viene una Jornada Nacional de Estudios, en este caso Carlos Gómez, y nos dice, oye, gracias porque de las 10 cosas, 6 no, pero ha habido 4 pues, que nos han servido para mejorar el texto. Esto estamos hablando de colaboración, antes incluso de que esté el problema. Entonces, insisto, yo creo que cuando hay escucha sincera y técnica, incluso antes, en esas fases iniciales, creo que se gana mucho. Y creo que es un cambio cultural, creo que es un cambio cultural, pero creo que se cambia mucho y por eso este es más complejo, pero sí que todo lo que sean canales directos de comunicación, cuando se manda, ahora por ejemplo, y ya termino, nosotros tenemos en AEDAF un Consejo Asesor Institucional que lo que hace, la comisión directiva a veces le dice, oye, sobre este tema, ¿cuál creéis que debe ser el posicionamiento? Y el Consejo Asesor Institucional, siempre digo, hay 2 exdirectores de la Agencia Tributaria y un exdirector general de tributos, hay 2 exmagistrados del Tribunal Supremo y hay catedráticos. Y entonces le pedimos cuál es la posición. Y ahora, el año pasado se le pidió, a principio de este año se le pidió, oye, el tema de las consultas vinculantes, que decías otra cosa importante, creo que es claro que no están dando a día de hoy seguridad. Entendemos, bueno, el Consejo Asesor Institucional también entiende que no están dando seguridad. ¿Por qué? Porque tributos a lo mejor hace una consulta, pero cuando llega la comprobación, la Administración puede decir, oye, las circunstancias no son las mismas, pues han hecho un trabajo excelente con una propuesta vía sugerencia al Consejo para la Defensa del Contribuyente y sabemos que ya está en manos de la Administración a los efectos de debatirla. A nosotros nos encantaría sentarnos para ver si hay alguna manera de que las consultas vinculantes de verdad cumplan más su función. Entonces, en estos temas, esto es lo que yo hablo de canales bilaterales, creo que podemos no estar al otro lado de la mesa. O sea, otra cosa es que evidentemente sabemos quién manda. Y luego puede decir, pues mira, está muy bien sobre el papel, pero no hacemos caso a nada o hacemos caso a media cosa. Pero el mero hecho, lo que hablábamos antes, del diálogo, del sentarnos, yo creo que es un avance muy importante. Muchas gracias, Bernardo. Y ya pasando al último bloque, y para intentar ajustarnos en la medida posible al tiempo de duración previsto inicial de la mesa, os pediría también que sistematicéis vuestras respuestas y ya, si queréis, hacéis una conclusión, una valoración final. Y siguiendo por lo que decías de sentarse en la misma mesa y establecer una relación, ¿cómo se podría aún más reforzar la confianza entre la Administración y los ciudadanos, entendiendo asesores, contribuyentes? ¿Y qué hábitos institucionales crees que hay que reforzar y cuáles se pueden mejorar? Vale, voy a ser corto. Bien, ¿no? Mejor. Sí. Bueno, aquí yo creo que para reforzar mantener o reforzar la confianza a largo plazo y a nivel institucional, me voy a referir a nivel institucional y quizá lo que hablo ya no excede de la Administración tributaria, ¿no? Yo creo que hay algo que no se puede olvidar y es que los contribuyentes, más que el esfuerzo fiscal, lo que rechazan es la percepción en muchas ocasiones que, a diferencia de lo que dice el anuncio de la tele, lo que das vuelve, esa percepción de, llamémosle, de deterioro institucional, que tengan esa sensación de lo que doy es más de lo que recibo. Eso a nivel institucional, estoy hablando ya a nivel quizá de poderes públicos, es un tema muy delicado. Yo creo que cuando el ciudadano
percibe ineficiencia, mala gestión de los gastos públicos, tiene la sensación de decir, bueno, es que, ¿dónde van mis tributos? Ojo, y no tenemos que olvidar una cosa, ese deterioro institucional, que a esta asociación no se lo tengo que contar, el deterioro institucional, aquí yo creo que afecta a la propia administración tributaria en el siguiente sentido. La administración tributaria no deja de ser un ente instrumental. No es un hospital, es un ente que lo que hace es gestionar, como decimos en la universidad, la recepción de los ingresos, y lo damos ahí para que se gaste ese dinero. Pues si todo el esfuerzo que hace la administración tributaria en la recaudación, el ciudadano lo que percibe es que, no voy a decir en qué se va, pero se va mucho, no todo, faltaría más, pero se va mucho en mal gasto, para entendernos, yo creo que eso no sé si afecta al cumplimiento, pero desde luego no pagas con la misma ilusión, ¿vale? Si tienes la percepción de que mucho de ese dinero no va al final a financiar servicios públicos, sino que por el camino se va quedando. Yo aquí ponía, cuando falla la integridad institucional se rompe el vínculo entre ciudadano e impuestos. Dos cosas y ya termino. Otra cosa que creo que es importante institucionalmente para reforzar la confianza, la lucha contra el fraude, y lo digo siempre que voy, es irrenunciable. Pero creo que todos sabemos distinguir lo que es fraude de lo que no es fraude. O sea, yo creo que la lucha contra el fraude es irrenunciable. Podemos discutir si las 4 sillas del notario estaban en su casa o no estaban en su casa, pero eso no es fraude, eso es otra cosa, eso es una regularización o lo que sea. Entonces, yo creo que es fundamental que para que en un Estado de Derecho moderno se persiga tanto el fraude como se respeten a rajatabla los derechos de los contribuyentes, los derechos fundamentales. Entonces, hay veces que hay una percepción, quizá equivocada, pero la hay, de que con la ambición de la recaudación hay veces que se sobrepasan líneas y se comprometen derechos fundamentales. Y entonces, eso también es una cuestión que institucionalmente puede afectar. Y ya, por último, porque está también relacionado con lo que estamos hablando, además es algo que reivindica esta asociación, un hábito institucional que siempre debería mantenerse es el nivel de conocimiento y de actualización de los inspectores. Por eso nosotros, aunque os parezca paradójico, yo por lo menos, cuando tengo una inspección compleja, yo siempre quiero tener enfrente a alguien que domine mucho la materia. Yo cuando en el máster de tributación los alumnos me dicen quiero hacer inspección porque quiero ser funcionario, porque me hago funcionario, digo, pues hazte funcionario de otra cosa. Porque si eres funcionario en inspección tienes que estar absolutamente al día, absolutamente reciclado y tener, los mejores fundamentos. Entonces, en ese sentido, siempre estaremos cerca, al lado de los que defendéis el mérito y la capacidad. Y eso entra dentro también de lo que es el tema institucional. No podemos permitir que se deteriore, ya no solo en la administración tributaria, sino en otros sitios, cualquier sistema del nivel exigido para desempeñar determinadas funciones muy complejas y que hay que estar totalmente al día. Muchas gracias, Bernardo, por tus mensajes y tu reflexión final que, sin duda, muchos compartimos. María, Brasil está haciendo una reforma que está cambiando algunas cosas, algunas reformas fiscales. Esta reforma está sirviendo para instalar una cultura de la confianza y de la cooperación que pueda perdurar en el tiempo. ¿Van en esa línea y se está construyendo en ese camino? Sim. Como eu disse no início da nossa conversa, a tributação do consumo no Brasil está passando por uma mudança profunda. Eu falava que a estrutura dos tributos do consumo, aliás, a estrutura da federação leva para uma administração tributária autônoma, independente de municípios, estados e da União. E a tributação do consumo, nessa reforma, ela está sendo tratada de uma forma em que está havendo uma unificação dos tributos sobre o consumo no IVA próprio,
um IVA dual, que também aí é uma característica própria do nosso modelo, onde teremos o imposto sobre bens e consumos de estados e municípios, e, de outro lado, a contribuição sobre bens e consumos, a CBS, da União. Essa relação, isso pressupõe uma mudança profunda nas relações das administrações tributárias entre si, entre estados, entre municípios e destes com a União, enfim. Porque a autonomia e independência levou o modelo a um isolamento, a um encapsulamento de cada uma com suas próprias regras e, de certa maneira, entre os estados, por exemplo, uma competição para atrair atividades econômicas para aquele território, o que gerou, comumente, muito conhecido no Brasil, uma expressão que traduz bem a guerra fiscal. Então, um município competindo com outro município, oferecendo benefícios fiscais para atrair a determinada atividade econômica, o mesmo acontecendo entre estados, sem levar em consideração outros aspectos da atividade econômica que são determinantes para o sucesso, inclusive, da própria atividade, né? Então, assim, determinadas atividades econômicas estão instaladas numa região do país onde ficam longe do mercado consumidor, da matéria-prima, depende de grandes distâncias para trânsito das mercadorias, enfim. Então, o que no Brasil também tem uma expressão, que é esse manicômio tributário, ele está sendo harmonizado agora numa reforma tributária que pressupõe, como eu disse, uma mudança cultural profunda. Essa mudança está associada à ideia de confiança e cooperação. Confiança entre os agentes tributários, cooperação com vamos dizer assim, né, transação de informações e dados, e é uma reforma que veio assentada politicamente em duas ideias forças, a ideia da transparência e da simplificação. Então, temos que harmonizar politicamente. Essas duas ideias foram a que levou adiante a aprovação da reforma, depois de mais de 30 anos de tentativas de uma reforma sobre o consumo, a simplificação e a transparência, e nós, como administração tributária, vamos passar por digamos, uma mudança cultural que que tem como pressuposto uma relação de confiança e de cooperação. Então, esses dois elementos, Pablo, são, na minha avaliação, os pilares de uma nova relação que vai começar temos um período de transição bastante longo, até 2033, 2032, final de 32, inicia em 33 plenamente, mas no ano que vem, em janeiro, já começa um processo de transição para um novo modelo, e aí nós vamos testar, né, esses aspectos na relação. Para o contribuinte, a leitura hoje vamos dizer, mais uniforme e abrangente no país é de que os contribuintes terão também um período de transição bastante difícil, porque vão conviver duas legislações simultaneamente, sendo que a primeira, que está vigente hoje, é uma legislação bastante detalhada, confusa, específica para setores, específica, às vezes, até para produtos, mas, ao final, tem-se um horizonte de melhoria para o ambiente de negócios, de mais desenvolvimento
e, ao fim, melhor para a sociedade como um todo. Muchas gracias, María. Pues nos deseamos lo mejor en este periodo transitorio tan largo para que la convivencia de dos normas sirva más para afianzar esa relación. Y ya para finalizar, Jesús, nos decías al principio, nos citabas algunas herramientas y canales que los números asustan cuando son tan grandes, ¿no? Casi 5 millones de consultas a las aplicaciones a los asistentes virtuales, que luego al día son prácticamente más de 12.000, si hacemos un cálculo rápido, más de 12.000 consultas diarias, que la verdad sorprende. Pero bueno, con todas estas herramientas y canales, ¿qué es lo que habría que cuidar para que la mejor técnica no suponga tampoco una mayor complejidad para el ciudadano que, como dice Bernardo, pues solo quiere saber lo que tiene que hacer para hacerlo bien? Sí, a ver, puede abrumar, ¿no? Porque, claro, cuando explicas o expones todo el abanico de cosas que estamos haciendo, quizás abruma un poco, ¿no? Pero nosotros lo interpretamos de otra manera. Nosotros lo que intentamos es ofrecer el abanico más amplio posible para que cada uno, según sus gustos, sus necesidades, escoja lo que mejor le parezca, ¿no? De manera que la apuesta es a que naturalmente el contribuyente o el asesor fiscal, porque evidentemente está abierto a todo el mundo, yo creo que insisto con esa expresión del contribuyente medio, yo creo que la seguridad jurídica viene por la agencia tributaria y por su asesor. Es decir, la palabra del asesor, la palabra de la agencia es lo que le da seguridad. Lo que necesita el asesor probablemente es también saber lo que piensa la agencia para poder transmitirle a su cliente, mira, ¿estás seguro con esto? Porque la agencia, digamos que con esta opinión es pacífica y no va a hacer una regularización, ¿no? Con lo cual esas herramientas en el fondo están abiertas a todos, ¿no? Viene dentro de poco una base única de conocimientos del Ministerio de Hacienda que va a unificar pues, lo que sabe la agencia tributaria, lo que sabe la Dirección General de Tributos, lo que sabe el Tribunal Económico Administrativo Central y que tiene valor vinculante, lo que viene de sentencias del Supremo, de manera que así también todos, quizás esto es una herramienta más especializada para el que ya tiene unos conocimientos tributarios básicos, podamos saber qué es lo que piensa el Ministerio de Hacienda de una determinada cuestión tributaria, ¿no? Claro, insisto, puede abrumar mucho, ¿no? Pero al final el contribuyente, yo creo que por selección natural va a decidir aquello que le viene mejor, ¿no? Y pongo mi ejemplo, ¿no? Yo si tengo que hacer cuestiones tributarias personales o de mis familiares, yo ahora solo dispongo de los fines de semana. De lunes a viernes me parece es absolutamente imposible. Con lo cual ni se me antoja descolgar un teléfono o ir a una oficina. Yo necesito herramientas en sede electrónica. También porque además tengo un sesgo que agradezco que eso esté escrito, que tenga una permanencia el criterio que estoy buscando y es un valor añadido para mí. Igual para otro contribuyente no lo es. Prefiere la inmediatez de una conversación telefónica, etcétera, etcétera. Con lo cual, cualquier contribuyente puede elegir. Ahora bien, sí es cierto, creo, y que el número de canales que estamos abriendo plantea retos. Yo no les llamaría problemas, pero sí retos. Retos que hay que abordar. El primero, que la misma pregunta realizada en distintos canales reciba la misma respuesta. Lo que no puede ser es que si utilizo un canal tenga una respuesta y si utilizo otro la respuesta sea distinta. Por lo tanto, tenemos que coordinar eso. Estamos haciendo un esfuerzo importante. Las herramientas tecnológicas ayudan muchísimo. Las administraciones de asistencia digital integral ayudan muchísimo. Realizan funciones de coordinación de la información y asistencia. Y ese es un primer reto. Un segundo reto. Yo creo que a nadie se nos escapa que determinados canales quizás son mejores para un determinado tipo de información y otros mejores para otra. Una información muy especializada, quizás de un grado de complejidad ya mayor, quizás los canales escritos son mejores. El Informa Plus, por ejemplo, haces una consulta y si no tienen la respuesta en ese momento, en unos días te contestarán por escrito, con lo cual da tiempo a pensar la respuesta y da mayor seguridad de que la respuesta va a ser fiable. Una conversación telefónica te estás metiendo en el lenguaje humano, que es susceptible de malas interpretaciones, malos entendidos. Por lo cual, el segundo reto es ser capaz de guiar a aquel contribuyente que eligió un canal pensando que era el mejor y que a lo mejor para la consulta concreta que quiere realizar era otro, el más apto. ¿Cómo redirigimos a ese contribuyente que sienta que lo estamos rebotando de ventanilla a ventanilla, sino que lo llevamos de una manera amable y entendible de por qué el canal inicial no era el mejor y el segundo sí es el mejor, ¿no? Y el tercero, y tiene que ver con el tema que hablábamos antes de los documentos, el lenguaje. Claro, un contribuyente se va a dirigir a nosotros probablemente en un lenguaje coloquial, un asesor fiscal no, porque ya controla lo que está diciendo. Nosotros tenemos que saber entender qué está diciendo para traducirlo a nuestro lenguaje materno, que es más técnico,
y la respuesta tenemos que volver a traducirla, yo ya no diría a un lenguaje coloquial, pero sí a un lenguaje comprensible, sin perder rigor técnico. Y aquí está la clave del asunto, es decir, quien tiene que estar detrás de todo esto tiene que ser capaz de entender a un ciudadano, tiene que ser capaz de traducir, saber lo que le está preguntando, traducirlo al lenguaje técnico y luego retraducirlo al lenguaje comprensible. Quizás los humanos muy preparados, esto lo hacemos razonablemente bien, los medios electrónicos hay que enseñarles, ¿no? Yo creo que aquí la inteligencia artificial dentro de la casa, dentro de la agencia, en la parte de información y asistencia es donde tiene un campo de actuación muy interesante, porque puede ayudar a que esas herramientas electrónicas, que también las estamos utilizando al final para esa coordinación de criterios en las herramientas clásicas, la atención telefónica, la atención presencial, que nuestros funcionarios consultan la contestación de la herramienta electrónica para tener esa homogeneidad de criterio, pero esa herramienta electrónica tiene que estar entrenada para entender la pregunta, insisto, traducirla al lenguaje técnico y dar una respuesta comprensible y homogénea. Son retos. ¿Problemas? Bueno, a mí me parecen apasionantes. Desde el momento que un problema es apasionante, para mí se convierte en un reto, ¿no? Sí. Pero es verdad que esa multiplicidad de canales pues, plantea este tipo de retos. Muchas gracias, Jesús. Pues muchas gracias a los ponentes. Hemos tratado muchos temas. Hemos visto que se ha avanzado en los últimos años, que estamos en un momento en el que se están desarrollando muchas herramientas, canales de comunicación del ciudadano a la Administración cuando quiere, comunicación institucional, para que también los colaboradores, la gente que está junto a nosotros en la mesa del cumplimiento, pues que juntos podamos construir una relación cooperativa mejor, que sea fructífera, especialmente para la Administración y para los contribuyentes. Hemos hablado de la importancia del régimen sancionador, de utilizarlo cuando es adecuado y cómo la agencia ya ha hecho un esfuerzo en los últimos años en aquellos casos donde veían que era más sensible y que se podía trabajar. También tenemos la perspectiva de Brasil, que sin duda es, por el tamaño del Estado es muy interesante cómo están relacionándose con todos los contribuyentes y sin más, pues finalizamos la mesa. Os doy también las gracias al público por habernos acompañado un día como hoy y muchas gracias. Obrigada.